la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida, dice, nos ha dado vida, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En la cosa de la carne. Nosotros no podemos estar pensando en la cosa de la carne. Y cuando hablo de la carne, no simplemente estoy hablando de este cuerpo, es de la concupiscencia, de los deseos engañosos, del pecado del alma que desea cosas malas. Y nosotros no podemos obedecerla. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo, decirle no a la carne, a los deseos carnales. Pero los que son del Espíritu, los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu en la cosa del Espíritu. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque si ponemos la mirada en las cosas de la tierra, comenzamos a perder. Que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú te ocupas de las cosas del Espíritu Santo, tú tienes vida y tienes paz. Cuando tú te metes en la palabra, cuando tú no pierdes el tiempo en otra cosa más que en la palabra de Dios, metido ahí, en las cosas que son del Espíritu Santo, entonces Dios te da una paz. Y cuando esa paz llega a tu corazón, tú eres una persona feliz. Tú dejas de caminar con arrugas en la frente, ceñida por el sufrimiento. Tú comienzas entonces a brillar, a caminar lleno de luz. ¿Por qué? Porque esa carga, ahí la paz de Cristo venía a tu corazón, esa carga se va. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son enemigos de Dios los designios de la carne. Y los designios de la carne, lo vimos ahorita ahí, que lo leímos, en Gálatas 5, 17. Que son enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidia, homicidio, borrachera. Entonces los designios de la carne no agradan a Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso ustedes ven tantas religiones en el mundo, pero no tienen el Espíritu de Cristo. Por tanto, no son de él. Porque la persona que tiene a Cristo recibe el Espíritu Santo y le obedece al Espíritu Santo y camina guiado por el Espíritu Santo. Ya no por las obras de la carne, ya no por las obras de la ley, sino por el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto. ¿Por qué? Porque Cristo condenó al pecado en su cuerpo. Dios se hizo carne para vencer el pecado, para destruir el pecado, para destruir el que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Y todas sus obras son destruidas. Y las obras de la carne, los deseos engañosos del corazón, de la mente. Hay que examinar, escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, no dejar que nuestra mente y nuestro corazón divague y se llene de pensamientos vanos, de cosas vanas, como dice el apóstol Pedro. Las cosas vanas que no aprovechan para nada, son engañosas, y el corazón tiende a querer llenarse de esas cosas vanas que no dan vida, que llevan a la muerte. Por eso el Señor quiere que nosotros, cuando oramos, estemos también velando. Pero no es velando al otro, es velando a nosotros mismos. Que no se nos vaya a meter un deseo malo, un pensamiento malo. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la instrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El pecado es espiritual, y el pecado se mete a través de los pensamientos, a través de los ojos, a través de la lengua, a través de los oídos. Se contamina.
el corazón. Por eso el hombre no puede participar de esas cosas, ni de los deseos engañosos de la carne. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nosotros habita la muerte en nosotros porque heredamos la muerte de Adán. Y dice que Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo. Estos cuerpos, en nosotros habita la vida y también la muerte. Pero nosotros tenemos que entender que Dios destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que ya no podemos caminar conforme a los deseos engañosos de la carne, a como vivíamos antes, que vivíamos en los deleites, en el pecado, en la orgía, en la borrachera, en las cosas del mundo. Ya Dios destruyó esa ley del pecado en nosotros por el Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, que esa sangre nos limpió, nos dio el Espíritu Santo para vencer el pecado. Y a veces dejamos de orar y nos aflojamos y pecamos contra Dios. Pero tenemos que volver, arrepentirnos y examinar nuestro corazón y nuestras mentes, evaluar nuestras vidas. ¿Cómo yo estoy andando delante de Dios? Porque Dios es espíritu y Dios ve lo que pensamos. Cuando un pensamiento malo sube al corazón, a veces de recuerdos de cosas que han pasado en nuestra vida, que están ahí archivadas, porque nosotros no tenemos el poder que tiene Dios, que Dios olvida el pecado y no se acuerda más de él, y lo lanza a lo profundo del mar. Pero nosotros nos recordamos, a veces el diablo lo trae, aunque nosotros no estemos ni pensando en eso, o te lo trae en sueño, o te pone un pensamiento, o te incita un demonio para que tú peques contra Dios. Por eso tenemos que estar alerta, despierto en el espíritu, enfrentando todas estas cosas. Porque la ley del espíritu de vida, el espíritu de Cristo que mora en nosotros, nos ha dado el poder para vencer. Nosotros no tenemos excusa de decir no, porque no, usted tiene el poder, usted tiene el Espíritu Santo, usted nació de Dios. Y si usted nació de Dios, usted es engendrado, no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Usted tiene el poder para caminar como Dios demanda por su palabra. Y decirle no al pecado, al diablo, al mundo. Por eso la Biblia le habló al pueblo de Israel que los que descendían de Egipto, confiando en caballo y en carro, iban a ser destruidos. Nosotros no podemos confiar en este mundo, ni en las cosas del mundo, sino en el Señor. Porque del Señor es que viene todo lo que nosotros necesitamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, la gloria del Padre, resucitó a Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios. Entonces Él va a vivificar también tu cuerpo. Cuando Cristo venga en su venida, si estamos vivos, nos va a transformar en gloria para llevar a vivir con Él. Y si hemos muerto, nos va a resucitar en gloria, con un cuerpo glorificado, porque carne y sangre puede heredar el reino de Dios, no puede entrar. Por eso hay que pasar de este cuerpo a ese cuerpo inmortal, a ese cuerpo, como dice el apóstol Pablo en Corintios, ese cuerpo cuando lo mortal se evita de lo inmortal, cuando lo corruptible se evita de lo incorruptible, se olvida de la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte y nos dio vida y nos dio el Espíritu Santo a nosotros, para que no andemos conforme a la carne, porque si caminamos conforme a la carne no hemos nacido de nuevo, entonces morimos. Morimos porque la carne no puede heredar el reino de Dios. Y no estamos hablando simplemente, como digo ahorita, del cuerpo, de esta carne. Es de los deseos engañosos del alma. Dice en Ezequiel 18, Jehová hablando a través del profeta, todas las almas son mías,
yo la he creado. El alma que pecare, esa morirá. Y ahí mismo habla el Señor y dice que ni el dinero se puede dar a usura. Hay cristianos ciegos que prestan dinero para que le den un % y a veces elevadísimo con una suma de usurero. El Señor condena eso, dice que no serán prosperados los que hacen eso. Hay gente que me han propuesto, ¿y por qué tú no haces eso? Pues si no tienen que trabajar. Es preferible usted sacrificarse, caminar con Dios y no usted querer coger el atajo, cortarle un pedazo de la cruz y ir suave para después irse al infierno con todo el dinero y lo que pueda obtener. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte y de perdición. Ya nosotros no pertenecemos a ese mundo. Ya tenemos que sacrificarnos. Ese es el sacrificio que la gente sabe que el evangelio es la verdad, pero no le gusta venir a Cristo porque sabe que va a tener que dejar todas esas cosas que le gustan a la carne. A lo bueno que es vivir así. A quiera le gusta vivir sin trabajar, engañando a los otros, pero el final de esa gente es el infierno. Entonces es mejor pagar un precio aquí en la tierra, caminando con Dios, diciéndole no al pecado, diciéndole no a la avaricia. Usted sabe que el amor al dinero es idolatría, la avaricia es idolatría. Hay un Dios que se llama el Dios Mamón, que es el dinero. ¿Sabe? Y los que adoran a Jesucristo dijo: no podéis servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mire, el Señor ni siquiera habla del diablo, que a la gente le encanta adorar a Satanás. Habla de la riqueza, del dinero. Y el dinero es un Dios. El dinero se compara con Dios. Y hay un Dios, el Dios dinero. Yo he visto ese espíritu. Tiene un solo ojo. Y se para y se hace pasar por Dios. Yo lo vi ese espíritu y me dijo: no me adores, que yo no soy Jehová. Me habló con voz de hombre, del aire. Se paró en los aires así. Y cuando yo lo vi me iba a postrar a adorar. Y dije: ay, Jehová, con un solo ojo azulito aquí. El que tiene el dólar. Ese es el Dios Mamón, el Dios del dinero. El Dios de los masones. Ese espíritu existe. Y ese espíritu se hace pasar por Dios. Y cuando yo lo vi, yo dije: ay, Jehová. Y me iba a postrar a adorar. Y me dijo: no me adores, que yo no soy Jehová. ¿Sabe por qué? Porque él me estaba engañando. Y él sabía que si aceptaba que yo lo adorara, engañando mi espíritu, se iba a meter en un problema con el Señor. Pero existen esos espíritus. Por eso tenemos que reprender el deseo del alma, el amor al dinero, la avaricia, que es idolatría. Esas son las obras de la carne, las enemistades. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Oye bien lo que dice el apóstol: para que vivamos conforme. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oye, ahí no lo dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las tentaciones que recibe un hombre cuando está solo. ¿Cuántas cosas te pone el diablo? Mujeres, para que tú la mires. Mujeres con minifalda, que ya la tela que usan, yo creo que con una cuarta así se puede medir. En el verano usted va a ver muchas mujeres con una cuarta de tela puesta. Alaba. Si usted la mira, ahí mismo adulteró, si la deseó en su corazón con ella, y es como si hubiera estado con ella delante de Dios, y los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Así que comience de ahora a ayunar y orar, a santificar sus ojos. Así le Dios: santifica mis ojos, limpia mis ojos, lava mis ojos con colirio, quita el adulterio, la lascivia, la fornicación de mis ojos. Mira, hay culebra. Yo la veo en el mundo espiritual, culebra, así ve, que la queman en la ceniza. Así, esa culebra se retuerce, así. Ahorita estaba viendo una, se vuelven como 8. Así, se rotean una a la otra, así. Y se vuelven, esa culebra, ¿sabes cómo yo me la mostré al Señor? Metiéndola en ceniza caliente, en el fuego. Y se pone en ceniza así, caliente. El Señor quemándola. ¿Tú sabes qué clase de espíritu es ese?
Es un espíritu de lascivia, que cuando se te acerca te incita a pecar contra Dios. Y ese espíritu habita en persona, en forma de serpiente. Y cuando te pasa cerca y se te acerca, te produce una sensación en tu carne que si tú no estás caminando en el espíritu, fácilmente te seduce y te domina. Porque son espíritus seductores, que hay que estar en el espíritu para vencerlo. Hay que estar ahí encendido en el fuego, para quemar en el fuego, para lanzarle en el fuego. Ahorita vi una y mismo oré, Señor, métela en el fuego, a las pedazos, quémala, en el nombre de Jesús. Y al instante desapareció de mi vista. Son espíritus que vienen para seducirte, para dominarte. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir la sola carne, tú ves que se puede, viviréis. Si por el espíritu tú puedes hacer morir. Pero para eso tienes que orar y ayunar. Porque sin oración y ayuno no puede vivir en el espíritu. Y tampoco puede vencer la carne. Porque la carne no se vence con fuerza humana. La carne se vence con el Espíritu Santo. Ahí lo está enseñando. Y sin el Espíritu Santo no hay hombre que venza la carne. Porque si fuera así, Cristo no hubiera tenido que venir. Pues entonces todito lo que tuviéramos que hacer es un poquito de esfuerzo y vencerla. Pero no hay hombre que la venza. Nos lleva, por eso Pablo dice ahí en capítulo 7, Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay teólogos que dicen que eso era antes de Pablo conocer a Cristo. No, esa batalla Pablo también la tenía después que conoció a Cristo. Y nosotros también la tenemos. Y dijo, miserable de mí. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente tú puedes vencer la tentación si te sometes al Espíritu Santo y te metes en ayuno y te metes en oración. No importa lo fuerte que venga, si te sometes a Dios, la Biblia lo dice, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Se tiene que ir. Se tiene que ir, pero la condición es que hay que caminar sometido a Dios, a su palabra. Y someterse a Dios es obedecer esta palabra. Someternos a Dios en obediencia a la palabra. Y vivir ahí encima de ella. Que estén siempre como frontal delante de nuestros ojos, comiendo el rollo, para vencer la tentación, porque a veces no puede olvidar a nosotros la palabra de Dios. Y para cada fuerza del maligno hay una arma espiritual aquí en su palabra para destruirla. Pero no la conocemos, ¿cómo la vamos a usar? Como hay soldados que van a la guerra con el fusil y no saben eso vale el fusil. Está muerto. Santo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es claro. Oye, eso es como cuando Dios le dijo a Adán, mira Adán, no comas de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, de cierto morirá. Es lo mismo que está diciendo Dios aquí. Si viven conforme a la carne, van a morir. Es lo mismito que Dios está diciendo. Con la excepción de que allí Dios le señaló un árbol. Aquí está diciendo la carne, está diciendo lo que es la carne en nosotros, que somos deseos engañosos del alma. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así que cuando el diablo venga y te diga, no, no te va a morir nada, mira a esa mujer, no la mire, voltea tus ojos, mira para el cielo, reprende, piensa en Jesucristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Tú te crees que yo estuviera al pie predicando en este púlpito si no fuera peleando una guerra que vivo contra el pecado? Hace tiempo ya que me hubiera destruido el diablo. ¿Y cuántas mujeres no me pone el diablo a diario para ver si yo tomo una decisión? No, vamos a orar aquí hasta que Dios diga, eso no es así. Si Dios no habla, pues para adelante seguimos con Cristo hasta que Dios hable. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir sobre la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú estás viendo cuál es la clave de la victoria? Que los hijos de Dios ya no podemos andar en tinieblas, tenemos que andar en el Espíritu. Es obligatoriamente que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu, porque nosotros hemos nacido de Dios y nos ha dado su Espíritu.
Mira, cuando Dios creó al hombre, Dios le dio de su espíritu, le dio del soplo de Dios. Dice en el libro de Job, el soplo del omnipotente me dio vida. Ahora Dios nos dio vida a nosotros por el Espíritu Santo, que también nos dio un espíritu cuando nos creó en el vientre de nuestra madre. Pero nos dio el Espíritu Santo para vencer, para que podamos vencer. ¿Por qué? Porque Dios sabe que con ese espíritu que fuimos creados, engendrados de carne y de varón y de mujer, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces tuvimos que nacer de nuevo, venir a Cristo y nos dio el Espíritu Santo para vencer. Ahora tenemos que entender que nosotros caminamos con un nuevo nacimiento en Dios, que podemos vencer el pecado. Porque el diablo nos hace creer que no hemos nacido de nuevo y que nosotros podemos y que nosotros vamos a vivir todo el tiempo, que no vamos a poder y que vamos a vivir todo el tiempo igual. No, nosotros podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso es, porque somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. No estoy diciendo con esto que un día usted no va a pecar, porque la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Pero no es que nos vamos a estar deslizando cada rato. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama, Abba Padre. Ahora pues tenemos una alabanza en nuestros labios. Abba Padre, papito lindo. ¿Por qué? Podemos mencionar su nombre y alabarlo, porque ahora hemos nacido de Dios. Y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Santo. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Mira lo que Él hace, que Él nos ayuda. No es una fuerza activa, como dicen alguna gente por ahí. No, una fuerza activa no te puede ayudar ni se contrita. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Oye, en el Imperio Romano en la antigüedad, cuando un hijo tenía una deuda bien grande y lo iban a dotar, esa deuda se la perdonaban y recibían ese hijo limpio, sin deuda. Cuando Cristo nos recibe a nosotros, ¿cómo nos recibe? Venimos con una deuda y Él nos perdona la deuda del pecado y nos limpia y nos recibe como hijos limpios. Nos adopta como sus hijos y nos hace heredero y coheredero con Cristo. Y si hijos, oye también el verso 17, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Eso es lo que a la gente no le gusta. Porque vamos a heredar todas las cosas si es que padecemos juntamente con Él. Yo no puedo decir yo voy a heredar todas las cosas de Cristo sin padecer con Cristo, no. Pues era así de fácil. Es si padezco. Pablo dijo, yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Tenía las marcas literales de los golpes que le daban y la pela que le daban, y también tenía las marcas de los rechazos y las marcas del amor de Cristo en su corazón. Hay que padecer con Cristo. Hay que participar en las aflicciones de Cristo. No vamos a llegar hasta la sangre a derramar como Cristo, pero sí tenemos que padecer de los sufrimientos, porque el Señor lo dijo, que nosotros íbamos a tener aflicción en este mundo, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido al mundo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Tú quieres una bendición más grande que eso? Ser glorificado juntamente con Cristo. Parecerte a Él. Tener un cuerpo parecido a Él. Que cuando esa trompeta suene, este cuerpo desaparece. Y en menos de un segundo, ya tú tienes un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Lleno de gozo, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Tú te pones a pensar eso, ¿no? Ponte a pensar que detrás de que tú andas. Porque todo el que corre una carrera detrás de algo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo?
Andamos detrás de un Dios débil que se clava en una pared y se rompe con un jalón que le den, no. Es un Dios eterno que nos promete vida eterna. Y si nos promete vida eterna y cosas duraderas que son eternas, nosotros tenemos que caminar entendiendo quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros en Dios? Seamos glorificados y padecemos juntamente con Él. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Lo que tú estás pasando ahora, las aflicciones que tú tienes, no es nada comparable con lo que tú vas a recibir. Déjate de eso, de quererte echar para atrás, dejar de venir a la iglesia por una tontería. Eso no se compara. Que tú estés pasando por sufrimiento, por dolor, que tengas que venir a la iglesia arrastrándote, que te duela todo lo que te duela, el hígado. Ven a la iglesia a adorar al Rey que vive para siempre. Porque la aflicción que tú tienes ahora no es nada, no se compara con lo que Dios te va a dar. Tienes que vencer. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. Oye, si esto es importante. La manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Todo anhela que ese día llegue. La misma naturaleza, porque ella misma va a ser libertada de la esclavitud a que ha sido sujetada por causa del pecado. Y cuando se manifieste, entonces todas las cosas van a ser restauradas. Míralo ahí, a la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Se acabó el pecado en la tierra cuando eso acontezca. Ellas mismas van a ser libertadas de la esclavitud de corrupción a la cual ha sido sujetada, a la libertad de gloriosa, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que hasta la tierra va a sentir esa libertad. La tierra va a reverdecer. Dice a través del profeta Ezequiel que en esos desiertos donde lo cae arena va a haber árboles frutales, ríos llenos de peces como el anchuroso mar. Oye, es una vida que Dios nos promete a nosotros, hermosa, maravillosa. Los jóvenes, la ciudad estarán llenas de jóvenes, llenos de vida. El hombre que muera de 100 años dice que muere el niño, y el que peque a los 100 años será maldito. Oye, porque a los 100 años la gente va a estar comenzando en la flor de la vida. Ahora la gente está terminando, a los 100 años, si es que llegan, ya están terminando. Ahí van a estar comenzando a vivir, Es como los árboles que va a vivir el hombre, va a durar 500, 600, 700, o quién sabe cuántos años. 1000 años con Cristo. Y después la eternidad con Él también. Chacho, pero eso se puede cambiar con cosas de esta tierra. No negocié. Di como una voz, mejor arránqueme en la cabeza. Pero yo mi vida no la vendo. Aleluya. ¡Santo! Porque sabemos que toda la creación gime. Oye, cómo está la tierra misma, está gimiendo. El mundo se está estremeciendo. No hay hombre que no esté siendo probado en la tierra. Gime a una y a una está con dolores de parto. Cuando una mujer va a dar a luz y le comienzan a dar la primera contracción, ella comienza a sentir los dolores. Y esos dolores van creciendo. Y a la medida que le va dando uno tras otro, le va dando más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Así está la humanidad. Y nosotros habitamos dentro de todos esos dolores. Con dolores de parto, gracias, hermano. Dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Nosotros tenemos la primicia del Espíritu Santo. Lo recibimos primero. Cuando la persona se convierte, lo recibió y ya tiene la primicia del Espíritu Santo, y nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. La redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando nosotros la redención de nuestro cuerpo, porque este cuerpo es un cuerpo que se va desgastando cada día, pero el interior se va renovando. Mientras este cuerpo donde nosotros vivimos se va desgastando, va negándose a la fuerza. A veces se nos flojan las rodillas, nos duele el hígado, el corazón, los pulmones, la cabeza, los huesos. Se va desgastando día a día, pero hay uno que se va renovando adentro de ti. Fue creado por Dios, espiritual. Esa es la semilla que Pablo dice que cuando se siembra en la tierra muere para que pueda nacer, porque si no nace, si no muere, no nace, se queda sola y no lleva fruto. Entonces adentro de ti hay una semilla de Dios sembrada, y esa se va fortaleciendo, esa va creciendo, pero tú tienes que ir alimentando con esta palabra. Esa semilla, esa simiente santa que Dios puso en ti, aliméntala, métete diario en la palabra. Busca a Dios, ayuna, ora, lee la Biblia. Eso es para mí también. Porque en esperanza fuimos salvos. Oye, Pablo dice en Corintios 13, en los versos finales, que ahora permanecen estos tres: el amor, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, y el mayor de ellos es el amor. Porque cuando ya estemos en gloria no vamos a necesitar la fe, ni vamos a necesitar la esperanza, porque ya ahí terminó lo que estamos esperando. Pero el amor permanece para siempre. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso es que nosotros caminamos. El Espíritu de Dios nos constriñe. Tenemos que andar con paciencia, aguardando, soportándonos los unos a los otros, con paciencia. Oye, cuando alguien te hace algo que no te gusta, tú como que quieres decirle algo, pero te callas porque tú estás soportando con paciencia. Esa es la paciencia, aguardando con paciencia. Te estás constriñendo tú mismo, te estás sujetando a ti mismo. Estás como el que tiene un caballo agarrado con un buen freno y no lo suelta. Y ese animal marchando dentro de ti por salir corriendo, por desenfrenarse. Y tú dices: no, te tengo agarrado, te tengo sujetado. Tú no puedes. Ese viejo hombre que hay que tenerlo así, agarrado, para que no salga. Con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Ahora mira qué bendición tenemos. En el verso 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces estamos pidiendo cosas que ni es la voluntad de Dios, pero Dios sabe lo que necesitamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú ves que el Espíritu Santo es una persona que gime con gemidos indecibles, con gemidos que cuando gime así el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender qué es lo que el Espíritu le está diciendo a Dios por nosotros, por ti y por mí. Con gemidos indecibles gime el Espíritu Santo. Oye, Él pelea por ti. El mismo Espíritu Santo te defiende y pelea por ti. Y gime delante del Padre con gemidos indecibles. Porque Jesucristo también gimió en la tierra. Cuando Jesucristo se paró frente a la tumba de Lázaro, Jesucristo gimió. Lloró ahí en la tumba. Y el Espíritu Santo, el Señor dijo: yo le voy a enviar uno igualito que yo a ustedes. Y aquí está diciendo que Él gime también por nosotros. Así que cuando tú tengas un sufrimiento que tú no puedes vencerlo, agárrate del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ayúdame. Y tú vas a ver cómo Él mete la mano y te levanta. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Y quién es que escudriña los corazones? Es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del corazón. Él sabe qué es lo que tú quieres y sabe qué es lo que tú necesitas también.
Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando tú oras, tú tienes que orar, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando tú pones la voluntad tuya a la disposición de Dios, el Espíritu Santo, entonces te va a ayudar en esa intercesión, porque Él intercede conforme a la voluntad del Padre para contigo. Tú tienes que doblar tu voluntad, someter tu voluntad al Espíritu Santo para que te alinee con Dios. Porque te pones a pelear con Dios y Dios te dice, a esto así, suelta eso, deja esto, y tú no quieres. Entonces tú estás peleando con Dios. En contradicción. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó. Oye, Dios, antes de crear al hombre, ya Dios sabe lo que se van a salvar y lo que no se van a salvar, y lo que le van a obedecer y lo que no le van a obedecer. Predestinado, Dios sabe ya quiénes se van a salvar, quiénes no se van a salvar. Mientras el último ramillito de uva esté afuera del reino de Dios, el último granito de trigo, este evangelio tiene que seguirse predicando. Tienen que entrar todo. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean el primogénito entre muchos hermanos. Mira, Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos, el hermano mayor. Nosotros, Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Rey, y también es nuestro hermano. Qué maravilloso el Señor. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Oye, todas las bendiciones que tenemos: llamado, justificado, perdonado, glorificado, recibido arriba en gloria con Jesús. Vamos a estar. Él dice que los que vencieren, le daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he centrado con mi Padre en su trono. A los que vencieren. Entonces hay que vencer. No te dejes vencer del pecado, del mundo. Vence con el bien y el mal. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oye lo que está diciendo Dios. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice ahora, ¿cómo no hará también con él todas las cosas? Pero ahorita dijimos que es el que participa de las aflicciones de Cristo, que va a participar, que va a dar todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos? De Dios. Dios es el que justifica. Ya nosotros fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además de esto está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Mira, ahorita le dijimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora está Cristo a la diestra del Padre también intercediendo por ti y por mí. Mira la ayuda que tenemos, que no estamos solos. Y a veces ya no quiere hacer creer como que estamos solos. En el orden. Y el Espíritu Santo bajó. Y el Espíritu Santo intercede aquí por nosotros y vuelve esa intercesión al Padre. Y el Hijo allá arriba también intercediendo al Padre por nosotros. Porque es que nos está ayudando, para que no nos peleamos. Porque esto no es por obra. Si fuera por la obra del hombre, todito nos vamos al infierno. El que resucitó el tercer día, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Oye, Él está intercediendo por ti y por mí. El Espíritu Santo está gimiendo por ti y por mí en la tierra también. Y ahora te pregunta el Señor, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Vas tú a dejar con esos dos intercesores que tienes delante del Padre de servirle a Cristo, justificándote diciendo, no, yo no puedo? Sí, tú puedes. Tú tienes un ayudador. Tú tienes quien te levanta. Tú tienes quien te dice, sigue hacia adelante, porque yo estoy contigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la tribulación que el diablo
trae tu vida para separarte del amor de Cristo? Dime, haz una comparación entre lo que Dios te está disponiendo, te está dando, te está regalando y te está ayudando, a lo que el enemigo puede traer en contra tuya. ¿A quién tú le vas a obedecer? ¿A Dios o al diablo? Tribulación te podrá separar, o angustia. Cuando la angustia viene al ser humano, la angustia te produce desesperación. La angustia es algo terrible. La angustia te seca los huesos, no te deja vivir. Pero Pablo dice, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Gloria la tribulación, la angustia, la persecución o el hambre. El hambre es terrible. Asa dijo, no me des riqueza ni pobreza, porque si me da mucha riqueza, cada vez digo, ¿quién es Jehová? Y si me da pobreza, para que no vaya yo y hurte y robe y blasfeme tu nombre. El hambre no es fácil. Pablo está diciendo, el hambre te puede separar de Dios, o la desnudez, o peligro, el miedo, el temor, o espada, las amenazas, te pueden separar. Evalúa lo que Dios te está ofreciendo, lo que Dios te está dando, y lo que el diablo y el mundo te ofrece, si te puedes desligar eso de Dios o no. Dios te está llamando ahora que haga una evaluación en las cosas que tú estás viviendo y estás pasando y estás viendo, si te van a desligar de Dios o no te van a desligar. Si tú hoy vas a seguir con Cristo y sirviéndole al Señor, pase lo que pase, o tú vas a decidir no servirle. Pero Él te está diciendo, yo estoy intercediendo por ti, y mi Espíritu Santo te fue dado, y también está gimiendo con gemidos indecibles delante de mí por ti. Ahora, mañana no digas, yo me voy a descarriar y me voy a apartar y no tengo excusa. Sí, no hay nada que te pueda apartar del amor de Cristo. Lo más grande es perder la vida, y hay hombres que lo han dado por Cristo. Han sido sacrificados. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Oye, si nos toca morir con Cristo, hay que morir. Esteban le tocó. Santo. Esteban le tocó morir por Cristo. A Jacobo también. A Pedro también. A Pablo. Ellos dieron su vida, fueron mártires. Y mucho más. Incontables los que murieron por Cristo. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. La gente te señala y te cuenta, mira eso. Antes, dice el apóstol Pablo, en el verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por ti ni por tu fuerza, es por medio de Él. Por lo cual estoy seguro, oye lo que dice Pablo ahora. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, diga conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema de este mensaje es viviendo en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos engañosos de la carne. Porque el que vive en el Espíritu tiene vida. Si por el Espíritu hacéis morir la sola carne, viviréis. Y si no la hace morir, entonces va a morir. Tan sencillo como eso. Muere espiritualmente si no hace morir la carne. Así que tiene un reto hoy que Dios te ha dado, o tenemos un reto por delante. ¿Entendemos lo que Dios ha hablado? Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, esta es tu palabra que ha sido predicada. Espíritu Santo, te pedimos, Dios mío, que tú tengas misericordia de nosotros, de nuestra familia, Señor. Mira las almas, Dios mío, que están escuchando a través del internet y a través de la radio. Te ruego, Padre, que tú le des vida. En el nombre de Jesucristo, Dios mío. Ayuda a los Espíritus Santos en sus debilidades, Señor, así como tú lo has prometido en tu palabra, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, rompiendo cadenas, libertando, sanando, restaurando, levantando al caído, fortaleciendo a los débiles. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, te doy gracias, Espíritu Santo,
Si tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma, repite conmigo esta oración. Tú que estás escuchando, que estás mirando a través de los medios, ora conmigo. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y misericordia, he oído tu palabra, Señor, y en esta hora quiero pedirte perdón por mi pecado. Límpiame y lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo, que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Santifícame, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, borra mi pecado, escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame, Padre, con el Espíritu Santo, para cuando Cristo venga, yo recibir ese cuerpo glorificado que tú prometes por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque soy salvo por la fe en Jesucristo y por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, Dios ha borrado tu pecado. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y tú has recibido el don del Espíritu Santo. Has recibido el sello del Espíritu Santo. Visítanos a la iglesia del 1875 de Ámsterdam, 152 y 153. 1875 de Ámsterdam, domingo a la 1 de la tarde y los miércoles a las 8 de la noche estaremos orando por ti y por tu familia. Santo. Dios te bendiga. Y el pueblo que va para el cielo dice: Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra.